Buenas noches. Representando la Universidad Estatal de Milagros, la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho, la carrera Derecho, modalidad virtual, aula número 2. La materia en la que vamos a estar viendo esto se llama Introducción a la Comunicación Académica. El tema en el que hablaremos es la importancia de las normas APA y los criterios de referencia bibliográfica en la redacción de trabajos científicos. Su autora, quien les habla, Melissa Caterine Cueva Rodríguez. Antes de comenzar, debemos tener un pequeño concepto básico de lo que son las normas APA. Las normas APA son una creación hecha por la Asociación Norteamericana de Psicología o American Psychological Association, que sería su versión en inglés. En sus siglas APA, de ahí viene normas APA. Esta fue creada a principios del siglo XX, ya que decidió establecer diferentes reglas y normas de escritura para que permitan la referencia mejor de diferentes trabajos, ya sean escritos en variedad de áreas. Hoy en día, estas ideas y pautas a seguir se utilizan en muchas áreas diferentes y sirven para que los textos de especialidad científica o diversas áreas puedan ser entendidos por todos o por igual. La importancia de esta es concebir y establecer este tipo de escritura. Ha tenido que ver con la colaboración que lleva un reencuentro muy claro de lo que son las materialidades que utilizan en cada caso. En este caso, la norma APA ha venido actualizándose cada año. Actualmente tenemos la norma APA sexta edición. También veremos un poquito más del tema en lo que son las generalidades de las normas APA. Como sabemos, las normas APA tienen reglas específicas que son el tamaño de su papel debe ser de 21,59 por 27,94 centímetros. Su tipo de letra es Times New Roman en el tamaño número 12. Su interlineado en la anterior edición era de 1,5, actualmente es de 2,0 con alineación hacia la izquierda sin justificar. Sus márgenes también podemos saber que es tamaño carta. La forma correcta de usar las sangrías son dejando 5 espacios antes del comienzo de cada párrafo. Y la redacción debe estar en tercera persona. Ahora vamos a ver un poco de lo que son la utilización de los títulos de las normas APA y cómo citar las normas APA. Primero, la utilización de los títulos de las normas APA como primer nivel se utiliza con el encabezado en negrita. Segundo nivel, debe estar escrito con encabezado alineado a la izquierda y letra en negrita. Tercer nivel, tenemos el encabezado del párrafo debe tener sangría y estar escrito en negrita y con punto final. Cuarto nivel, el encabezado del párrafo tendrá sangría con letra con párrafo cursiva y con punto en el final de la línea. Como quinto y último nivel, este debe ser el encabezado en párrafo con sangría. No debe estar escrito con negrita, se utiliza la cursiva y el punto final. Ahora veremos cómo citar las normas APA. Tenemos dos puntos, citas textuales y citas basadas en el autor. Las citas textuales deben ser un texto usado entre comillas y debe ser menor a 40 palabras y con letra cursiva. Cuando los textos se utilizan mayor a 40 palabras, se escribe aparte el texto principal sin utilizar las comillas. Ahora vamos a ver lo que es cita basada en el autor. La cita basada en el autor comprende lo que es el apellido, el año de la publicación, la información de la página que va casi al final de la cita y el texto donde va el apellido. En este caso podemos ver en el ejemplo donde dice Kleckner 1979. El punto siempre va al final de la cita. La página citada se coloca en paréntesis tras el punto final colocado. Ahora, ¿cuál es la importancia en sí de las normas APA? Las normas APA se abarcan en muchos ámbitos, actualmente en lo que son ciencias y investigaciones científicas. Por lo tanto, es un protocolo muy extenso que se indica cómo llevar a cabo trabajos, pero también publicarlos y con qué reglas.
Se considera que esto es muy básico y elemental, tanto para las personas ya profesionales o estudiantes que recién están comenzando para tener un mayor trabajo y una mejor presentación en sus tareas. Todas estas ideas son un conjunto creadas y denominadas normas APA, que a lo largo del tiempo se han establecido en diversas áreas por cuestiones ya sea de escrituras, pautas con respecto a los márgenes, ya que esta tiene que ver con muchas reglas específicas. Ahora, veremos el segundo punto que como lo nombré al principio, que son criterios de referencia bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. Primero hablaremos un poco de lo que es una referencia bibliográfica. Tenemos como primer punto que consiste en un listado que se coloca al final del documento. Generalmente se ordenan por orden alfabético del primer elemento a la referencia. Como segundo, proporciona información para identificar las fuentes utilizadas en el trabajo de investigación. Como tercer punto, tenemos que existen diferentes normas y estilos para elaboración de referencias bibliográficas, las cuales pautan la ubicación de cada dato y signo de puntuación en la cual estos se separan. Tomando en cuenta que hay además otros muchos más motivos por la cual la referencia bibliográfica son muy elementales. Vamos a ver 3 puntos a considerar. El primer punto es dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven como apertura o apoyadura a información de tesis, teorías, etc. Como segundo punto tenemos la fiabilidad de nuestro trabajo, documento o ya sea el origen que le hayamos dado o le dé el autor. Como tercer punto tenemos reconocer los méritos ajenos, impidiendo lo que son plagios. Como cuarto punto tenemos que permiten al lector ampliar determinadas aportaciones a su trabajo. Como sabemos, el uso correcto de las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas se colocan al final siempre de un documento, ya sea que esté completo. Generalmente se ordenan de orden alfabético. Deben incluir solamente las obras citadas en el texto. Ahora, antes de nada vamos a ver una breve diferencia en lo que son citar bibliografía y referencias bibliográficas, ya que esta es una de las dudas más grandes que tienen los estudiantes al momento de hacer sus trabajos, proyectos, tesis o elaboración de cualquier tarea que tengan. Como cita bibliográfica, tenemos que una cita es una forma de referencia colocada entre paréntesis dentro de un texto. Por ejemplo, en este caso, como lo decíamos anteriormente, se colocan dentro de un paréntesis, colocando su nombre y el año en la cual fue publicado. Y el número de página, que ese se coloca siempre en paréntesis. Como referencia bibliográfica, tenemos que se coloca al final del documento y que esté completamente terminado. Como sabemos, también hay que tener en cuenta que esta información varía y depende de cómo nosotros tengamos o elaboremos nuestro documento. Ahora, en sí, ¿cuál es la importancia de las referencias bibliográficas en nuestros trabajos científicos? La importancia de esto es el reconocimiento de las fuentes de información, ya que este tiene que ser muy imperativo, ético, un acto rutinario de honestidad. A esto se refiere con el plagio, no coger conceptos de autores sin siquiera citarlos, sino en este caso nombrarlos y citarlos, y en caso también se puede parafrasear. Esto nos ayuda a ofrecer la fuente que sirva para tener mayor información completa y para alejar cualquier sospecha de plagio. Por lo tanto, el que uno ponga las referencias bibliográficas o cite al autor hace que estemos más seguros de que la información sea más fiable y no sea el plagio que nosotros mayormente vemos en los trabajos.
Evidentemente tampoco debe caerse a la tentación de abusar con las citas. Con ejemplo, a esto me refiero que en los trabajos no deben abarcar más citas de lo normal o embeberlo de lo que es muchas citas, sino que nombrar lo que es en cada párrafo o en los párrafos que decíamos citarlos en el autor. Y para así luego crear un documento en que las notas sean con pie de página y las anotaciones tengan mayor carga semántica, y así hacer un documento más propio, más elaborado, más limpio. Muchas gracias por su atención, por ver este video.